¿Cuál fue la estrategia utilizada por los golem en su terrible ataque contra el poderío Tartessos? ¿Qué es el mito Perseo y cómo fue plagiado por los golem? ¿Quiénes fueron Ponto, Gea y sus hijos Forcis y Seto? Símbolos prototipos de los seres híbridos, mitad animales, mitad dioses. ¿Cuál es el trasfondo esotérico de este mito? ¿De qué manera ayudó Nabután a Perseo para enfrentar con éxito a la muerte? Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo enfrentaron los golem al poderío Tartesio, el cual crecía fuera de su control y frustraba sus planes? En primer lugar, debemos aclarar que los golem dirigieron contra Tartessos el mito de Perseo y que también se puede afirmar con todo rigor que el mito Perseo, así como otras leyendas, fueron agrupadas bajo la denominación general de mitos griegos. Pero en realidad, este es un antiquísimo mito pelasgo. Solo en el mito argivo, Perseo fue el bisabuelo de Heracles, y en verdad este tema está tomado de un mito pelasgo mucho más antiguo de origen ibérico-atlante que se refiere a la aventura emprendida por un espíritu hiperbóreo típico para alcanzar la inmortalidad y la sabiduría. En el tema primordial, el espíritu Perseo no era argivo, sino oriundo de los íberos atlantes, es decir, de un pueblo mucho más occidental. Por eso su proeza no la lleva a cabo por encargo de un mero rey mortal como Polidectes, sino por encargo de la diosa de la sabiduría, Freya, la esposa de Nabután. Sin embargo, todos los nombres y las funciones de los dioses fueron luego cambiados y trastocados por los pueblos del pacto cultural, quedando la historia de Perseo en la forma actualmente conocida. Recordemos que una representación hiperbórea del origen fue Thule, el centro isotrópico de donde procedía el espíritu. De manera semejante, para los primeros descendientes de los atlantes blancos, el origen fue Ponto, al que luego se personificó como un dios del mar y se identificó con la ola, seguramente porque de este, entre comillas, origen provenían sus antepasados. Este Ponto se desposa con Gea, la tierra, quien da nacimiento, entre otros, a Forcis y Seto, símbolos prototipos de los seres híbridos, es decir, mitad animales, mitad dioses. Ahora bien, en un trasfondo esotérico, esta imagen alude al espíritu aportado por Ponto y el origen, al animal hombre hijo de la tierra. Asimismo, encontramos que los hermanos Forcis y Seto se aparean a su vez y junto a una serie de arquetípicos híbridos dan vida a tres mujeres que ya nacen entre comillas viejas. Las grayas o greas, es decir, las grises. Naturalmente, las grayas no son otras que las brayas, las guerreras sabias encargadas de custodiar el arado de piedra y la piedra de Venus, y aparecen como entre comillas viejas porque deben ser sabias, y los que ignoran el significado de los instrumentos líticos afirmarán luego que entre las tres solo tenían un ojo y un diente. Perseo es la idealización del espíritu cautivo que intenta la hazaña de liberarse de la prisión material y su objetivo es descubrir el secreto de la muerte, conseguir la más alta sabiduría y hallar a la pareja original. Nabután y Freya lo inspiran para que consulte a las brayas y ellas, con la piedra de Venus, le indican el camino a seguir.
Este debe dirigirse a un bosque sagrado de fresnos y reclamar la ayuda de los dioses para enfrentar con éxito a la muerte. Esto es lo que hace Perseo y se produce su encuentro con Nabután, quien le informa que la sabiduría está en poder de su esposa Fraya, pero que no resulta fácil llegar hasta ella, pues la muerte se interpone al paso de los simples mortales. Con el propósito de allanarle el viaje a Fraya, Nabután revela a Perseo el secreto del vuelo y le entrega el signo de la media luna, es decir, el símbolo de los pontífices hiperbóreos, los constructores de puentes más sabios de los atlantes blancos. Según los atlantes blancos, los pontífices hiperbóreos sabían el modo de tender un puente infinito entre el espíritu y el origen, es decir, Ponto. El grado de pontífice hiperbóreo lo confirma Vides, el señor de Khataagar, cuando entrega a los que franquean la puerta a la morada de los dioses liberadores la túnica y el casco. Sobre la frente de ese casco, los pontífices fijan el signo de la media luna. Es tradición que los pontífices así vestidos disponían de la facultad de tornarse culturalmente invisibles, no por efecto de tal indumentaria, desde luego, sino por la sabiduría que implica el poseerla. También Nabután enseña a Perseo la lengua de los pájaros y lo guía hasta la morada de Vides, quien lo embiste de pontífice hiperbóreo. En su viaje hacia Fragia, Perseo llevará en la mano un buche de grulla conteniendo 16 piedras, en cada una de las cuales está grabada una runa. Al aproximarse a Fraya, Nabután aconseja al héroe no detenerse a mirar el rostro de muerte, lo que causaría su inmediata destrucción, y más bien debe concentrarse en el espejo que la diosa de la sabiduría significa tras la muerte, y sólo así podrá vencer a la muerte. Perseo cumple las indicaciones con exactitud y, contemplándose en el espejo de Fraya, consigue comprender a la muerte y se transforma en hombre de piedra inmortal. A su regreso de la muerte, Perseo emplea la lengua de los pájaros para comprender a la serpiente con el signo del origen. Entonces adquiere la más alta sabiduría y encuentra a su pareja original. Los lidios, posteriormente, contribuirían a su degradación mediante, entre comillas, la perfección de la forma ritual, que consistía en el demencial intento de exhibir exteriormente, plasmados en la materia, unos signos que solo pueden ser metafísicos. Claro que quienes más harían para pervertir el sentido del tema del espíritu Perseo serían los sacerdotes del pacto cultural. Y después que el sentido fuera restituido por el culto del fuego frío, sin dilación los acompañarían los golem con todos sus recursos, trabados en una guerra que consideraban de vida o muerte para los planes de la fraternidad blanca a la que servían. En el mito argivo, Perseo, por encargo del tirano de Serifos, a quien prometió imprudentemente, entre comillas, traer la cabeza de Medusa, se dirige a Tartéside, pues el monstruo habita un bosque en la península ibérica. Semejante localización no es gratuita, puesto que Vides, el señor de Khataagar, fue denominado por los sacerdotes Aides o Hades, el señor de Tar, es decir, del Tártaro o infierno, con lo que Tarsis, Tartéside, Tartesos, etc., pasaron a designar lugares infernales. A esta ubicación contribuyeron también en gran medida los golem, cuando lograron observar la escultura de la diosa Pirena y la identificaron en todo el mundo antiguo como la gorgona Medusa. Al Perseo argivo lo ayudan Hermes y Atenea,
en quienes aún es posible reconocer a Nabután y Freya. Nabután, en efecto, fue llamado Hermes, Mercurio, Wotan, etc. Como Hermes, según los griegos, era hijo de una mujer Atlante, hija de Atlante y de un dios, Zeus, lo que no está lejos de la genealogía del gran jefe de los atlantes blancos. Fue inventor de un alfabeto de la lira y de la siringa, las que canjeó a Febo el sol por el caduceo con el que éste pastoreaba a sus rebaños. Si se considera que el caduceo es una vara con dos serpientes enrolladas, que el sol representa al Dios creador y el rebaño a los animales hombres, es fácil distinguir en la figura de Hermes a la del que ha comprendido mediante un lenguaje al símbolo de la serpiente con que el Dios creador pastorea a sus siervos. Y Freya, por su parte, fue conocida como Atenea, Minerva, Afrodita, etc. De ella, los griegos decían que había nacido ya armada. Era, pues, diosa de la guerra, de la sabiduría y del amor. A partir de su viaje inverso a la Tartéside, el Perseo argivo comienza a comportarse como un claro exponente del pacto cultural. No consulta a las brayas, sino que les roba el ojo común. Estas lo envían a Alsos, el hogar de Alceides, es decir, a un bosque sagrado donde encuentra a las ninfas Melíades, las que no son otra cosa que personificaciones de los fresnos. Las ninfas le suministran un saco de piel de grulla donde colocará la cabeza de Medusa y unas sandalias que permiten volar. Hades le presta el casco de la invisibilidad y Hermes le entrega una hoz con forma de media luna para cortar la cabeza del monstruo. Pero lo que más delata a esta falsificación engendrada por los sacerdotes del pacto cultural es la prevención del Perseo argivo que teme convertirse en hombre de piedra. Porque en el mito egeo no es una sabiduría posterior, sino la propia mirada de Medusa la que convierte en piedra. La sabiduría, por el contrario, no está atrás de la muerte, sino afuera, junto a Perseo, definitivamente independizada e inalcanzable para él. Ella no permite que él se refleje en su verdad desnuda. Se limita a colocar un espejo, objetivo donde el héroe contemplará la muerte sin que ésta lo atrape. Es toda la ayuda que le brinda Atenea. Viéndola desde el espejo, Perseo clavará la hoz en el cuello de Medusa y dará muerte a la muerte, sin que esta, entre comillas, hazaña le permita alcanzar la inmortalidad. El espejo de Atenea es su escudo protector. La cabeza de Medusa, obtenida en la inútil hazaña del Perseo argivo, es colocada por la diosa en el centro del escudo, dando a entender claramente que en esta era, luego del triunfo del pacto cultural, la sabiduría está escudada en la muerte, sin que exista posibilidad alguna a los mortales de llegar a ella. Desde luego, esto es solo una amenaza de los sacerdotes del pacto cultural para desalentar la búsqueda de la liberación del espíritu. En fin, como el Perseo argivo ni alcanzó la inmortalidad ni consiguió la sabiduría, no podrá comprender a la serpiente y por eso se ve obligado a matarla también, cosa que hará a la vuelta de su, entre comillas, hazaña, cuando lucha contra un dragón y libera a Andrómeda, con la que se une y procrea numerosa prole. Finalmente, corriendo el riesgo de ser ejecutados sin piedad por los tartesios, los golem lograron infiltrarse en el bosque sagrado y espiar el ritual del fuego frío. Desde aquel infausto día, los golem supieron que habían hallado un rostro y un hogar para Medusa. En pocos años,
merced a su incesante prédica y a la de los incontables sacerdotes que los secundaban en todos los pueblos del pacto cultural, se popularizó con renovado vigor la leyenda argiva de Perseo. Los hijos de Forcis y Ceto, las grayas, las gorgonas y la serpiente que cuida el árbol de las manzanas de oro habitan en un bosque sagrado de la Tartéside, región que pertenecía a la sazón al reino de Tartesos. Lógicamente no se verá con claridad la ventaja estratégica que podía significar para los golem el reflotar y adaptar un mito si partimos del principio erróneo de que entonces nadie creía en él o de que todo el mundo, aunque le concediese veracidad legendaria, sabía que ello ya había ocurrido. Pensar eso demostraría no conocer la ideología de los golem. Junto con su revolucionaria concepción de la unidad de Dios en el sacrificio ritual, los golem sustentaban el asombroso concepto de que los mitos tenían carácter profético. Vale decir que los mitos y todo argumento procedente del cielo o de los dioses jamás se cumplen del todo, jamás están realizados totalmente. Tenían fe ciega en que, si se repetían las circunstancias y los personajes, el mito, como una profecía, se iba a desarrollar nuevamente en la tierra. En síntesis, afirmaban: lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. De manera que, a juicio de los golem, si se profetizaba el mito Perseo argivo, este se iba a cumplir infaliblemente. Entonces, la sentencia de exterminio que pesaba sobre la casa de Tarsis quedaría también cumplida. Por supuesto, no hay que engañarse con respecto a la actividad de un mito descrito hasta en sus menores detalles. Si bien en las mentes crédulas del pueblo Perseo y Medusa eran imaginados como personajes reales, los reyes y jefes militares que ambicionaban el botín de Tartesos tenían en claro que se trataba de representaciones. En los siglos de la expansión tartesia, los que deseaban, entre comillas, emular a Perseo. Por ejemplo, sabían muy bien que la cabeza de Medusa que debían cortar significaba destruir a Tartesos. Algo semejante ocurría cuando en las guerras del siglo XIX se proponía destruir al oso, aludiendo a la conquista de Rusia, o humillar al león en lugar de someter a Inglaterra. Sin embargo, el hecho de que un rey estuviese al tanto del sentido alegórico del mito no le resta a este capacidad de actuar, sino que, por el contrario, aumenta sus posibilidades de concretarse realmente. El que adopta inteligentemente el personaje del argumento mítico interpreta a la descripción del mito como una especie de plan o proyecto a realizar. Pero entonces no es el personaje quien actúa para realizar el proyecto del mito, sino el mito el que inconscientemente motoriza al personaje para concretar el argumento. Quien aspire a ser Perseo acabará cortando la cabeza de Medusa, aunque crea que podrá autocontrolarse porque conoce el significado alegórico del personaje. Así pues, los golem dirigieron contra Tartesos el mito de Perseo, como reacción a la expansión económica y militar que se desarrollaba fuera de su control y frustraba todos sus planes. La respuesta es ahora clara. Durante los siglos posteriores, muchos serían los Perseos que intentarían la hazaña de conquistar Tartesos, y casi siempre integrando las expediciones guerreras, guiando a los reyes invasores o a los jefes piratas, llegaba el golem, caricatura de Hermes que señalaría la morada de las grayas y la ubicación del ojo único, es decir, de la espada sabia,
porque los golem no olvidarían nunca su objetivo principal: robar la piedra de Venus. Esa sería su parte del botín. Todo lo demás, el oro y la plata, los muelles, barcos y prósperas ciudades, todo sería para el Perseo vencedor, para el héroe del pacto cultural. Empero, pese a esta ofensiva que se fundaba en la acción universal de un mito y que obligaba a los tartesios a vivir en permanente estado de guerra, el reino se defendió con éxito hasta el siglo III, época en que su poderío comenzó a declinar frente a otras potencias nacientes. Esto es, Cartago, Grecia y Roma escribirían el final de la historia. Los griegos del período preclásico fueron muy receptivos a la estrategia de los golem, y ello los condujo a emprender muchas expediciones de conquista contra tartesos. Desde sus pujantes colonias en Sicilia, Italia, Galia y finalmente en la misma España, habrían acabado con tartesos si no fuese porque debían cuidar sus espaldas del creciente poder de Roma. Los romanos, en cambio, se mostraron siempre amistosos con los tartesios y poco permeables a la influencia de los golem. Ello no debe extrañar si se recuerda que por las venas de la nobleza romana circulaba la sangre de los pelasgos de Etruria, parientes directos de los tartesios. El destino no reservaría, pues, ni a griegos ni a romanos la hazaña de destruir tartesos. Sería un hombre de Cartago, un fenicio, un rojo o púnico, el nuevo Perseo que empuñaba la hoz de hierro, símbolo invertido y pervertido de la media luna, y cortaría la cabeza de Medusa, dando así cumplimiento a la profecía de los golem. En el siglo XII a.C., cuando los filisteos la ocupan y saquean, comienzan la decadencia de Sidón, la ciudad más importante de Fenicia. Se inicia así el poderío de Tiro, que no cesaría de crecer hasta que Nabucodonosor, tras un sitio de 13 años, la arruina definitivamente en el 574 a.C. Mas, para ese tiempo, Tiro se había expandido en todo el mundo antiguo y posee colonias como Gades, es decir, Cádiz, en el sur de España, en las costas de Sicilia, en las Baleares, en Cerdeña y desde 814 a.C. en las costas de África, donde han fundado la rica y próspera ciudad de Cartago. Con la ruina comercial de Tiro cobra preponderancia a partir del siglo XVI la colonia cartaginesa, poseedora de la mayor flota del Mediterráneo occidental. Cartago alcanzó en la historia la triste celebridad de haber constituido una sociedad amoral, formada por mercaderes cuya única ambición era la riqueza, que imponía su comercio con la protección de un ejército mercenario. Solo unos pocos jefes militares, en efecto, eran cartagineses. El grueso del ejército estaba integrado por hombres sin patria y sin ley, vale decir, por soldados cuya patria era la del que más pagaba y cuya ley dependía del pago acordado. Si el contenido de este video fue interesante para ti, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido.